El propósito e intención de este podcast es discutir temas relacionados a recursos humanos en la actualidad y divertirnos mientras lo hacemos. La información compartida no sustituye el consejo de ningún profesional. Las opiniones expresadas por las presentadoras o sus invitados son puntos de vista personales y no reflejan valores o posturas de empresas públicas o privadas, por lo que no son responsables por cualquier acción tomada o basada en la información que se comparte en el podcast. Invitamos a los escuchas a formar su propio criterio integrando las diferentes ideas que escucharán en los episodios y consultar siempre a un profesional. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mil gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast Atentamente Recursos Humanos. Hola, hola, Dana. Hola, Maca, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Y tú? También muy bien, todo bien. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es parte fundamental de las conversaciones, las relaciones entre las áreas y bueno, en nuestro día a día, y es la escucha activa. ¿Por qué es importante la escucha activa? Es importante porque abarca diferentes ámbitos de nuestra vida, desde la pareja, la familia, pero de manera profesional. Nos vemos involucrados en estas relaciones, en estas conversaciones, y no siempre tenemos a bien hacer uso de la escucha activa. Claro. No sé si tú has visto en algunos momentos, en algunas empresas, que grandes conflictos se han generado pues nada más por no tener esta escucha, esta atención al momento presente, una escucha activa que aquí me gustaría hacer un tanto la distinción entre oír y escuchar, pero eso lo vamos a hablar en unos minutos. Pero lo que queremos platicar en este episodio es qué es la escucha activa, por qué es importante, cómo se ve en el día a día, y también compartirles algunos tips y técnicas para poderlas poner en práctica en el mundo profesional. Creo que partiendo del hecho que oír no significa escuchar y que escuchar demanda varias competencias y habilidades que tienen más que ver con el recipiente del mensaje que con el emisor, ya dimos un paso adelante. Correcto. Porque un sinfín de conflictos se generan en la organización y, como bien dices, en la vida personal de quienes gozamos o sufrimos el momento de comunicar, es que escuchamos para responder. Totalmente. No escuchamos para entender, escuchamos para responder y para que no seamos el que no puso algo en la mesa, el que no dijo nada y es la diferencia entre quien está construyendo una conversación de la cual terminaremos diferentes de cómo entramos y el que simplemente está debatiendo un punto y está peleando quién tiene razón. Entonces, bueno, pues, ¿qué tema? ¿Qué tema? Y aquí hacer la diferencia, Maca. Oír como tal significa percibir los sonidos del ambiente. Escuchar ya involucra prestar atención y darle una interpretación al mensaje que recibes. Que bueno, eso ya es algo decir, ¿no? Porque ya demanda un tanto más. Pero tener una escucha activa va más allá en el sentido que es intencional. Es prestar esta atención a la otra persona o a las otras personas, sí analizar la información y adicional es identificar las necesidades de la otra persona. Aquí ya nos vamos a meter en temas un poquito más de coaching. Claro. Y al final es identificar cuál es la necesidad y cuál es la inquietud. ¿Tú qué me estás queriendo decir con tu mensaje? Y si realmente lo verbal que me estás compartiendo es todo. Es todo. Si hay una coherencia con lo emocional, con tu corporalidad. Y aún así, cuando tú me lo compartas, que yo tenga esta habilidad para identificar qué es lo que tú me estás pidiendo, que va un poco de la mano con una comunicación asertiva. Porque lo comentabas de un inicio y me pareció súper interesante. ¿Cuántas veces no escuchamos el 25% del mensaje, el 50%, y tú ya estás pensando en la respuesta, pero te perdiste la mitad del mensaje, entonces ya todo se confunde y eso genera conflictos? Claro, ¿y cuántas veces
Bueno, simplemente en los WhatsApps y en los comentarios escritos en mensajerías instantáneas nos quedamos con lo primero que estamos leyendo cuando la persona solo está encuadrando algo y lo que verdaderamente está queriendo decir está 2 o 3 líneas abajo, pero ya se nos fue la atención en responder, en encuadrar, en corregir. En Y ya ver no si... leímos lo que realmente quería decir la persona. Pasa muchísimo. Y si pasa en el escrito, en donde puedes volver a releer y aún así no lo haces y asumes, ¿qué pasa en lo verbal, en donde ya el momento pasó y simplemente te estás escuchando de aquello que te permitiste retener? No todo el mensaje. Muchas veces la reacción que se tiene ante una comunicación tiene que ver más contigo como receptor que lo que realmente quiso decir el emisor. Totalmente de acuerdo. Y también es cuántas veces estamos escuchando el mensaje con la única intención de validar si lo que nos están diciendo es correcto o no. Nos volvemos más como unos dictaminadores o unos jueces de que la información sea correcta o incorrecta y empezamos a validar o invalidar los mensajes y a las personas, pero no tenemos esta apertura realmente a la escucha de solamente a ver lo que me dices, ¿está bien o no está bien? Si está bien te valido, si no invalido tu idea o incluso a la persona, ¿no? O a la posición. Y bueno, ¿qué te digo esto en el campo profesional? En reuniones donde están las diferentes áreas, directores, no directores. ¿Cuántas veces entramos a una reunión ya con el escudo o la espada, ¿no? De con a la ver postura. qué me quieren decir, sí, a ver qué me quieren decir ahora, a ver qué me van a decir, otra vez me van a decir esto, otra vez estas personas, y ya desde ahí cerramos la puerta. Por supuesto, ya no estoy dispuesto a escuchar ni la mitad de lo que realmente quieran decir y qué hay ahí para mí en términos de acciones o conductas que me puedan hacer mejorar, reflexionar o simplemente hacer mejor mi trabajo y cumplir mejor expectativas. Simplemente ya no lo estoy escuchando. Me estoy protegiendo, es lo mismo de siempre, hay heridas anteriores, entonces prefiero no escucharte, prefiero bloquear y no estoy escuchando. Entonces las conversaciones se empantanan, terminan en enormes correos electrónicos, terminan en juntas kilométricas, repetitivas, en donde hay un fenómeno muy curioso, pero una junta que se reitera, que se repite y que sientes que no avanza o que puntualmente no avanza, no es un tema operativo, es un tema de comunicación. ¿Y cuántas de estas reuniones no pasan en la organización? Y ni que te cuento, ¿no? En los unos a unos y en estos procesos que son tan importantes, sobre todo para el empleado, para sentirse escuchado, para sentirse bien evaluado, para sentirse reconocido. Entonces, bueno, de verdad, hace poco veía en Facebook justamente una de estas masterclass, ¿no? En donde se decía que el verdadero líder es aquel que escucha activamente, porque ahí es donde inicia el liderazgo. Todo. Ahí, en donde hay un trigger que terminas por entender cómo fue emitido y no cómo fue recibido, porque te da la oportunidad de liderear desde la persona que inicia esa relación, no desde tu marco que puede estar muy lejano a lo que realmente te quisieron decir. Entonces, me pareció un breakthrough porque ¿cuántas veces? A mí me pasa mucho, o sea, volteo y digo, sí, pero, y entonces ya cuando te das cuenta dices, oh, bueno, no era eso. No, bueno, ¿sabes qué? Perdóname porque pensé que algunos tienen la asertividad de decir, ¿sabes qué? Pensé que era por otro lado, pero que sí, pero otros se clavan, necean, se siguen, y de ahí 18 mails y de ahí 14 reuniones. Justo, y esto es tanto en la parte escrita como en la parte verbal, pero en la parte verbal, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, creo que es un escenario perfecto para ejemplificarlo, qué pasa cuando los líderes dan una retroalimentación de desempeño? Que
Tal vez algunos inician con juicios, inician con lo hiciste mal, no lograste esto, pero realmente cuánto se toman el tiempo de indagar qué es lo que pasó. Tal vez el colaborador puede comentar, oye, es que no me sentía listo, y más que identificar esa necesidad que el colaborador, ahí la necesidad oculta es no me siento listo, ayúdame, o sea, no sé. Me hacen falta soft skills, me hace falta más experiencia, pero la importancia de que los líderes tengan esta apertura, y es realmente una habilidad, la atención al momento presente para identificar todo lo que está pasando en ese ambiente. El colaborador está diciendo algo, pero te lo está diciendo también con las emociones, con la emoción contenida. Claro. Te lo está diciendo con su lenguaje corporal y también con las palabras. Y la escucha activa es algo que se trabaja, que se construye y que se fortalece. Y por esto también la necesidad de la inteligencia emocional, la escucha asertiva, pero también la empatía. La empatía juega un factor determinante en esta escucha activa, en el sentido de realmente me voy a tomar el tiempo de escucharte, escuchar lo que me estás diciendo, escuchar lo que me estás pidiendo, y con esto poder entender tu realidad, porque tu realidad no es la misma que la mía en este momento y seguramente en diferentes momentos, pero que un líder tenga la capacidad de prestar atención, entender la necesidad oculta o a veces totalmente expresa, y adicional que tenga la empatía se escucha muy cliché, pero ponerse en los zapatos del otro y entender su realidad, ya tienes el 50% del camino avanzado. Y es una frase, hace muchos años se la escuché a alguien que tuvo mucha mella en mi desarrollo profesional, y me decía, escuches lo que escuches, be the bigger man. La persona que viene y te está tratando de decir algo, efectivamente viene con un pedazo de hecho, con otros pedazos de interpretación, con otros pedazos de emocionalidad y con la necesidad de contártelo en términos de compartirlo con una intención. Uh-huh. Entonces, qué importante. Cuida mucho ese momento, porque de saberlo valorar y llevar a el mejor lugar para tenerlo, disponer del tiempo para poder hacerlo bien, hacer una que otra respiración, porque muchas veces andamos en este ritmo, en el rush, y entonces estamos tratando de hacer una cosa, pero también la otra, pero también cumplir con, pero también ser un buen líder y encima alcanzar resultados, que no le damos el espacio suficiente y necesario a ser recipiente de lo que el otro me quiere transferir, de lo que el otro me quiere compartir. Hay que honrar la necesidad de compartir que tiene el otro. Y tomarse un momento, hacer una respiración, decir, ¿te parece que nos tomemos 4 o 5 minutos para que me lo cuentes, me lo compartas, porque quiero darle el espacio correcto a esto? Quien va a depositar en ti una serie de emociones, pensamientos, hechos, pero inquietudes, pero toda esta sopa de cosas que comunicamos por necesidad de comunicar, ya no son deprisa y corriendo, ya no son bajo un visor de, a ver, dime rápido, ¿no? Ya no son por responder, por protegerte y por terminar eso rápido, sino que se da puntualmente el espacio y la oportunidad es otro golden moment para poderte posicionar como un líder genuino, interesado en las personas, que no es un gerente que se hizo o un directivo o un jefe que se hizo al minuto, y que verdaderamente le estás dando un lugar a la persona, sus intereses, sus inquietudes y lo que te quiere compartir. Honremos por favor ese momento, porque son pocas, nuevamente, y creo que he insistido en esto más de lo que me hubiera gustado, pero son pocos los momentos de la verdad en donde podemos hacer una clara y grata diferencia entre el que solo está dictando instrucciones y el que verdaderamente está influenciando y, ¿por qué no?, hasta inspirando gente. Seamos esos.
Porque así, ¿no? Los que hemos entendido qué es el liderazgo, o los que hemos asumido una posición como tal, son estos los momentos que te permite serlo. Porque resultados, instrucciones, a ver, que no es ciencia oculta, pero el liderazgo es una vocación y es aquí donde se muestra y donde se siente y donde se exhibe. Entonces, la escucha activa es el paso número 1, es más, diría que el 0. O sea, es el paso 0 para afincar un estilo de liderazgo congruente, humano y desde una perspectiva que construya a los demás. Sí, ya, a mí me gustaría recalcar, me pareció muy valioso esto que acabas de comentar, Maca, honrar ese momento, porque ese momento, todo lo que trae atrás, o sea, la persona para tener esa conversación contigo se tuvo que preparar. Tal vez lo dudó, tal vez le pasaron 1000 fantasmas, los demonios e incertidumbre. Entonces, honrar ese momento, y una frase que yo también escuché hace poco y que me gustó mucho es relacionada con la humildad, en el sentido de lo que la otra persona te está diciendo es más importante que lo que tú estás pensando, que reafirma mucho de lo que acabamos de compartir, y lo que quiere decir en sí es lo que te están diciendo es lo que importa, es lo valioso. Ya después tú lo vas a integrar con tu marco de referencia, con todo lo que traes atrás, pero presta muchísima atención a lo que te están diciendo, porque esas emociones, lo que no se llega a ver, es lo que no te puedes perder. En una sola imagen tú ya puedes identificar mayormente qué es lo que está pasando con esa persona, porque son momentos que no se repiten. No se repiten. No se repiten. Es como todos aquellos que son padres o madres de familia, en el momento en el que uno de tus hijos, un chiquillo, chiquilla, ¿no? Que va y te dice, mamá, tengo que decirte algo, y tú volteas y le sales con que los trastes, el súper, espérame tantito, ahí viene tu papá, luego me lo dices. ¿Qué costo tiene en la relación? Y guardando debida proporción, esto es muy similar en las relaciones de liderazgo. ¿Qué costo tiene el no escuchar lo que realmente te intentaron decir y no tuviste tiempo para escucharlo? Qué importante. Uy. Qué importante, porque son marcas que dejan huella en el liderazgo, en la relación con el equipo. Persona. Y en la persona. Y si esto se va acumulando, al final la comunicación se va lastimando, la confianza se va lastimando, hasta que llega un punto en que ya no se tienen estas conversaciones. Así es, así es. Y el impacto que esto tiene. Y basta con que pase en uno de ellos para que entonces en el resto del equipo, si no fuiste para poder aquilatar los momentos que el resto del equipo también te puso sobre la mesa para poder potencializar la relación, se junta un decepcionado con otro decepcionado y llega un momento en el que esto hace una reacción en cadena en términos de estilo de liderazgo. Porque la próxima vez que tú quieras tener al equipo en cuerpo y alma, solo lo vas a tener en cuerpo. Uh-huh. Y ya, y qué difícil recuperarlo. Uy. Eso sí que cuesta. Uy, es un ejercicio de humildad muy largo, muy consciente, muy preciso, que al momento en el que lo costeas en recursos de tu tiempo y de esa madurez que debes de tener como líder, más te hubiera valido el haberlo hecho bien desde el inicio y el estar presente durante esos momentos de escucha activa. Correcto. Y no cerrarlo al equipo, a los colaboradores, hacia el jefe. Uy. No, bueno. Solo por decir algo. Solo por decir algo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado al jefe y en esta congruencia y en esta relación constante, continua en el daily basis, terminas entendiendo exactamente lo que quiere gracias a esa interacción y gracias a ese conocimiento y confianza mutua? Quien escucha desde una tercera parte dice, oye, ¿pero a poco dijo eso? Sí, mira, lo que pasa es que cuando quiere decir que tal y cual tiene que, y entonces... Súper valioso. Este descifrar qué es lo que quiere el jefe viene de una escucha activa. Es que no es adivinación ni ciencia oculta, no es signo zodiacal. Viene de una escucha activa y de una calidad en la relación.
que se fomenta, se desarrolla y se incentiva todos los santos días de Dios, para que entonces esa cabeza, ¿no?, que generalmente está en unas, en otras, en más allá, en la estrategia, en la táctica, que es la del jefe, que tiene 18 aplicaciones abiertas en su corteza cerebral, te quiso decir una cosa, pero está haciendo otra, y gracias a la escucha activa de momentos que han compartido, momentos de la verdad, el colaborador entiende qué es lo que busca, cuál es la expectativa y la lleva a cabo. Porque se ha dado el tiempo de hacer una escucha activa en esa relación bidireccional. Y justamente un ejemplo de esto podría ser cuando el jefe te hace una solicitud de, oye, necesito el reporte para el viernes, o cuando tú le preguntas, oye, jefe, ¿para cuándo necesitas el reporte? Para el viernes, ¿no? Pero tú ya lo conoces y esperas que lo entregues mañana a más tardar. O cuando te dice, no importa, tú ya lo vas conociendo. Sí, cuando te dice, no importa, no urge. Es que ya empieza a hacer. La pila. Sí, es que, o bien puede ser lo que dijo el jefe, pero a lo que voy, lo que estamos tratando de ilustrar, es que gracias a esa escucha, tú sabes el cómo y el por dónde, y el cómo irte en esa relación para entender qué es lo que te quiso decir al final del día. Correcto. Así que... Es algo que se va construyendo. Sí, en el día a día. Y esto, dentro de un proceso de coaching, el coach que no sabe escuchar no es coach. Sí, el coach, el líder, pero sí, trasladándolo a coaching es fundamental, es la competencia, una de las... Uno. Sí, es la uno. Es la uno. Porque es estar escuchando en diferentes niveles, en diferentes sentidos, estar viendo al coachee en el todo, ¿no? En el todo, entonces, súper importante desarrollarla, tener conciencia de la importancia de esta habilidad y ponerla en práctica y fortalecerla a la brevedad. Es algo que nos va a funcionar como profesionales de recursos humanos, como líderes, como colaboradores. Como coaches. Y como coaches. Claro. Sí, porque ahorita ya no hablamos de las relaciones entre áreas, pero en los procesos de coaching es algo que llega mucho, ¿no? Son muchos casos, son muchas temáticas de conflictos, diferencias. ¿Cuántos coaches no llegan con eso? Sí. ¿Y cuánto no se pudo haber evitado solamente por prestar atención a ese momento? Sí, a ese momento. Así que, pues en términos de cerrar, de dar los 5 puntos más significativos de todo lo que hemos platicado hoy, comencemos con el primero. Honra ese momento. O sea, haz un alto, honra ese momento, haz una respiración, pon en orden a la loca de la casa, ¿no? La imaginación, lo que estamos escuchando, pero la voz 1, la voz 2, la preocupación 1, la preocupación 2. Baja el volumen y honra ese momento. Son solo unos minutos que te van a ahorrar exponencialmente tiempo, recursos, emociones, desgastes por no haberlo hecho en su momento, en la correcta medida y con las personas correctas. Honra ese momento, haz un alto y valora el momento presente en donde alguien te está compartiendo algo. Velo como un regalo, velo como algo que está ahí para ambos y que la conversación está para construirte a ti como líder, construirlo a él o a ella como profesional, y que esto va a solidificar la relación en el corto, en el mediano y en el largo. Honra el momento y darle un correcto espacio a lo que la persona que te quiere compartir. Punto número 2. Escuchar con todos los sentidos, en todos los canales, y súper importante, respetar los silencios. Los silencios nos dicen nada y nos dicen todo. Cuando una persona hace esta pausa es porque algo está pasando. Si tú lo interrumpes, seguramente estarás interrumpiendo algún proceso mental o un insight importante que él está teniendo. Entonces, respeta en la medida de lo posible estos silencios, que son pausas que la persona necesita para ir agregando información o porque está preparando una respuesta,
y dale su tiempo. Tal vez puedan durar unos segundos, incluso puedan durar algunos minutos, pero siempre mantén esta atención para que puedas identificar qué es lo que está pasando y no interrumpirlos. Punto número 3. No apresures tu respuesta, porque estas interrupciones, como bien dices, Dana, rompen un proceso de pensamiento, de elaboración y ponen a la persona en un estado en donde puede sentir que lo que estaba diciendo no era importante, puede malentender que tienes prisa y que quieres llegar a la conclusión lo más rápido que puedas porque tienes una agenda que no permite ni un minuto, o bien que no lo estás escuchando. Y esta es la peor, porque las otras dos terminan por, bueno, es que pero el que alguien se sienta no escuchado despierta emociones que lo que hacen a la corta y a la larga es bloquear la relación. Entonces, escúchalo, respeta los silencios, trata de no interrumpir para que este flujo de ideas, sentimientos, preocupaciones, etcétera, lo puedas escuchar completo, fino y de base. Y no cortado, pero ya de rapidito. O sea, puedas escuchar todo lo que se tiene que decir sin cortar. Claro, y yo solo agregaría, no te apresures, dale tiempo al tiempo, porque al final cuando tú vas apurado, el metamensaje es, tengo cosas más importantes. Claro. Tu tema, tú no eres tan importante en ese momento porque hay algo más importante. Entonces, siempre evitar esto, porque más allá se invalida a la persona, se invalidan los sentimientos, se invalida toda la persona. Esto es súper importante. Procuren siempre prestar esta atención a la persona y validar lo que piensa, lo que siente, cómo lo está percibiendo. Cuarto punto, la escucha activa es fundamental. Desarróllala, fortalécela con tu equipo, con tu jefe, con las diferentes áreas con las que te relacionas. Y también importante, desarrolla esta escucha activa en tu equipo de trabajo. Esto va a ayudar mucho a que la comunicación fluya y los resultados se alcancen en menor tiempo y de una forma más efectiva. Punto número 5. Elimina el ruido mental. Cuando estamos escuchando a alguien, estamos muchas veces completando la historia que nos está contando. O de esto, bueno, hay 1000 memes, ¿no? De que las mujeres estamos pensando en una cosa, pero en otra, pero también en otra. Puede o no ser cierto. Pero no te apresures a completar la información que no estás teniendo o a suponer que te quiso decir una cosa y no otra, porque hay una vocecita o varias cuando estás escuchando a alguien en donde si sigues alguna te vas por una respuesta precipitada que genera el efecto que ya platicamos. O bien cuando entras en un estado de defensa, sigues la otra vocecita que lo que hace es juzgar la conducta del otro. Los juicios. El juicio y entonces ya no estás escuchando ya no estás escuchando para entender, sino que ya estás escuchando para responder, porque parece aquí un juicio de quién tiene la razón y quién no. Baja esa voz interior que habla de tus propios marcos mentales, elimínalo, trata de hacerlo, fácil no es. Pero trata de hacerlo si realmente quieres ver toda la película y no te quieres perder de absolutamente nada. Baja esas vocecitas que se escuchan en tu interior cuando estás tratando de escuchar activamente a alguien. Qué importante, ya lo hablaremos en siguientes episodios, pero el tema de los juicios, de bajar el volumen, fundamental. Fundamental, porque de otra forma estás desde tus marcos y no desde los marcos de la persona. Sí, y haciendo juicios, ¿no? Claro. Al final es eso. Así que con esto... Dicho esto... todo esto, si aún tienes dudas, tienes preguntas, porque se dice fácil, pero no lo es tanto,
búscanos en tus redes sociales, estamos aquí para ti. Comenta, escribe, comparte. Creo que el tener conversaciones poderosas en comunidades de desarrollo a todos nos construye. Así que no dejes de hacerlo y agradecer mucho a todos los que han estado siguiendo los episodios, siguiendo este podcast. Mil gracias por estar. Mil gracias, Dana. Gracias, Maca. Y nos vemos en el siguiente. Mil gracias. Hasta luego.